¿Quieres saber más de Satoshi Nakamoto y su gran creación? Muchos han especulado alrededor de la persona detrás de este seudónimo. Incluso varios dicen que en vez de una sola persona puede ser un gran grupo. Yo he investigado lo que más he podido y aunque tengo mis propias teorías, me falta mucho para poder desentrañar al verdadero Satoshi. Muchas personas han buscado infructuosamente. Fíjense que hasta HBO sacó un excelente documental el mes pasado asegurando que ya sabían quién era el verdadero creador de Bitcoin. Lo que sí he logrado es organizar mis ideas alrededor de la historia de este nuevo dinero digital. Algunos lo llaman blockchain, otros lo llaman oro digital, otros lo llaman criptomoneda. Dejémoslo simplemente como Bitcoin. He aquí una mirada detallada de su origen e historia. Bitcoin es la primera moneda digital de adopción masiva. Surgió en un contexto de crisis financiera en el 2008 y del deseo de una forma descentralizada de intercambio de valor. Por años hubo varios científicos que intentaron desarrollar dinero digital que se pudiera transferir entre dos personas con completa confianza, que no era algo duplicado ni que fuera falso. Querían crear algo similar al Internet, que transfería conocimiento e información para poder transferir valor sin un intermediario en la mitad del proceso. Es así como desarrollaron la criptografía, que les aseguraba que lo que le llegaba a una persona realmente sí había venido desde el depositario original, que tenía además una firma digital incorruptible. La comunidad que más trabajó en crear la criptografía eran los cyberpunks, que aparecieron años atrás. Miren, el dinero digital previo a Bitcoin existió y habían aparecido varios sistemas centralizados previos, como era el caso de DigiCash de David Schwab en 1990. Él empezó el proyecto desde 1982 tratando de crear algo similar a lo que hoy conocemos como Bitcoin. También existió B-Money de Wei Dai en 1998, o otro proyecto que se llamaba BitGold de Nick Szabo en el 2005. Todos estos son personajes que han interactuado constantemente con el proyecto de Bitcoin porque les gustó. Incluso Satoshi Nakamoto tomó ideas de Adam Black del proyecto Hashcash. Adam Black es un personaje muy reconocido en el mundo de los Bitcoins, que hoy en día tiene un proyecto que se llama Bitstream y ayuda muchísimo al desarrollo de Bitcoin. Este señor Adam Black es acusado, o se supone, muchos dicen que podría haber sido Satoshi Nakamoto, pero Adam Black en la mitad del juicio contra Craig Wright sacó unos emails de más de 100 páginas donde demostró que había tenido una interacción con Satoshi Nakamoto en esos correos. Otro de los trabajos que usó Satoshi para construir su proyecto fue el trabajo de Hal Finney sobre la prueba de trabajo. Hal Finney fue esa primera persona a la cual le transfirió los primeros 10 bitcoins. Miremos, en el origen, el white paper o libro blanco fue conceptualizado por un individuo o seudónimo, como lo decimos ya, Satoshi Nakamoto. Satoshi comenzó a codificar la primera implementación de Bitcoin en C++ en mayo del 2007. En agosto del 2008 envió correos electrónicos privados a dos respetados cyberpunks, como ya los había mencionado, a Hal Finney y Wei Dai, pidiéndoles su opinión sobre las primeras versiones del libro blanco o white paper de Bitcoin. Ambos dieron a Satoshi una respuesta positiva, diciéndole que lo que encontraban era muy prometedor. El 1 de noviembre del 2008, esto fue hace 16 años, Nakamoto publicó la primera versión del libro blanco titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esto significa un sistema electrónico de dinero entre dos personas. A través de una lista pública de correos sacó y publicó este artículo. Este documento exponía los principios de una nueva forma de dinero electrónico totalmente descentralizada, sin necesidad de bancos ni instituciones financieras en la mitad. La respuesta fue tibia, algunos estaban intrigados, pero Bitcoin aún no estaba listo. Satoshi Nakamoto seguía trabajando para finalizar el código y en enero del 2009 publicó oficialmente el código base y lanzó la red Bitcoin. Debutó con poca fanfarria. Algunos programadores ansiosos, como Hal Finney, trabajaron en la red, ejecutando el cliente inicial y enviando informes de errores. Pero al principio, el propio Satoshi Nakamoto era la única persona que ejecutaba el software y minaba monedas.
Miren, el bloque Génesis fue el primer bloque de Bitcoin conocido así como bloque Génesis. Fue minado por Nakamoto el 3 de enero del 2009. Este bloque incluía un mensaje incrustado en su código. The Times, 3 de enero del 2009. Canciller al borde del segundo rescate a los bancos. Esa referencia a un titular de The Times de Londres insinuaba el propósito de Bitcoin, que era servir como alternativa al sistema financiero tradicional que Nakamoto consideraba que había fracasado. El primer bloque de Bitcoin fue minado por el propio Satoshi Nakamoto con una recompensa de 50 Bitcoins. Para poderlo crear tuvo que modificar el código ya que no tenía un bloque antecesor. Era el primero de muchos bloques. 8 días después, el 11 de enero de 2009, Satoshi envió 10 Bitcoins a Hal Finney, lo que representó la primera transacción entre dos personas. Nakamoto siguió perfeccionando su modelo de dinero digital cruzando correos con varios desarrolladores, como fue el caso de Marty Malmi, quien más adelante liberó 120 páginas de correos electrónicos que se cruzó con el mismo Satoshi. Aunque desde hace tiempo se ha dicho que Satoshi mismo inventó el término criptomoneda, un correo electrónico enviado a Malmi el 11 de junio del 2009 parece poner en entredicho esta teoría. Según el mismo Satoshi, alguien inventó la palabra criptomoneda. Tal vez sea una palabra que deberíamos usar al describir Bitcoin. ¿Te gusta? Para el crédito de Malmi, respondieron que suena bien y añadieron que sonaba más interesante que dinero digital P2P. Miren, en la historia temprana, en los años iniciales del 2009 al 2010, la minería o prueba de trabajo era uno de los procesos más importantes. En los primeros días, Bitcoin podría ser minado usando la CPU de un ordenador estándar. Minar Bitcoin es el proceso de solucionar una ecuación muy compleja matemática para poder verificar cada nuevo bloque y así recibir una recompensa. La primera transacción con bienes físicos tuvo lugar el 22 de mayo del 2010 cuando un programador llamado Laszlo Hancheks compró 2 pizzas por 10.000 bitcoins, una transacción ahora legendaria en la historia de Bitcoin. El 22 de mayo está contemplado como el día de la pizza. Durante el año siguiente, el software de Bitcoin fue mejorado por los desarrolladores y aparecieron los primeros intercambios de Bitcoin, permitiendo a los usuarios intercambiar Bitcoin por moneda fiduciaria o moneda fiat. La cantidad de tokens es limitada, lo que lo convierte en una cobertura natural frente a la inflación y a la impresión desmedida de billetes. Recuerden que son solamente 21 millones de tokens o de bitcoins. Miren, el crecimiento de la comunidad se dio entre el 2011 y el 2013. Bitcoin ganó notoriedad por el uso en Silk Road, un mercado negro online que fue cerrado años después, en el 2013, por el FBI. Este acontecimiento puso a Bitcoin en el punto de mira del público, aunque también lo asoció con actividades ilegales e ilícitas. Eso le generó mucho ruido negativo, pero por lo menos lo puso en la vanguardia. Miren, Bitcoin adicionalmente experimentó importantes fluctuaciones de precios. El 10 de febrero del 2011 Bitcoin sufrió su primer gran subida de precio, alcanzando el dólar, seguida de una gran caída. El 28 de noviembre del 2012 se produjo el primer halving de Bitcoin, evento que redujo a la mitad la recompensa de los dineros por bloque de Bitcoin y a su vez provocó una disminución en la emisión de nuevos tokens. Es importante detallarles qué es un halving. El halving es el proceso en que realmente se parte a mitad esas comisiones que se le pagan a la verificación de cada uno de los bloques. Cuando esto sucede, disminuye la cantidad de tokens que se reparten a la comunidad y por ende se disminuye la oferta. Esto tiende a jalar el precio hacia arriba. A corto plazo, esta medida no tuvo ningún impacto en el precio del Bitcoin, pero a principios del 2013 la criptomoneda empezó a crecer de forma sostenida y para el primer trimestre se posicionó en $1.200 antes de caer drásticamente. Desde este evento, los halvings están programados para ocurrir cada 210.000 bloques minados, lo cual equivale aproximadamente a cada 4 años. Se especula que luego de cada halving inicia un periodo de ascenso del precio que puede tardar entre 300 y 540 días hasta marcar un nuevo máximo histórico. Miren, entre el 2014 y el 2017 apareció un interés institucional. Más empresas empezaron a aceptar Bitcoin y comenzó a ser reconocido como una inversión legítima o un activo especulativo. Los reguladores
y los gobiernos empezaron a prestar atención, dando lugar a diversas respuestas regulatorias a nivel mundial. Algunos países lo adoptaron, mientras que otros prohibieron o restringieron fuertemente su uso. Y al mismo tiempo que hay un halving, hay ciclos de 4 años que se referencian claramente. Les quiero mostrar movimientos de los precios donde hay un impulso fuerte o mercado bullish para luego tener un retroceso y más adelante tener un periodo de acumulación. Les vamos a ver acá en la gráfica que les traje cómo se ve ese movimiento al alza y cómo se va reaccionando. Entre el 2017 y el 2020 aumentó muy fuertemente los precios. Bitcoin experimentó otra importante carrera alcista en el 2017, alcanzando casi los $20,000 en el mes de diciembre, impulsado por el aumento del interés general, el comercio de futuros y la adopción más amplia de blockchain. Aquí aparecieron todos los exchanges centralizados y descentralizados que empezaron a interactuar y a atraer más gente. También los medios empezaron a hablar de Bitcoin y empezaron a referenciar el precio. Más adelante apareció el invierno criptográfico. Tras el pico de Bitcoin entró a un prolongado mercado bajista, a menudo denominado como criptoinvierno, con una caída significativa de los precios. Al ver que aumentaban la adopción y uso, pero las transacciones por segundo eran limitadas, un grupo de entusiastas quisieron cambiar el protocolo para tener megabloques. El susto se apoderó de los seguidores tradicionales, quienes pensaron que se iba a cambiar la esencia real de la moneda, aumentando no solo las transacciones por segundo, sino también la cantidad de circulante de 21 millones de bitcoins. Incluso se supuso o se habló de subir la cantidad de bitcoins a 100 millones. Por eso no permitieron el cambio y de ahí fueron creadas dos nuevas monedas como el Bitcoin Cash y Litecoin. Más adelante, entre el 2020 y el 2024, arrancó la adopción institucional. Empresas como Tesla y Square invirtieron en Bitcoin y gigantes financieros como PayPal comenzaron a permitir transacciones en criptomonedas, señalando la aceptación generalizada. Algunos países han creado marcos para las criptomonedas, como es el caso de Europa, donde ya arrancó el nuevo proceso MiCA, donde hay un marco regulatorio para los activos criptográficos. Mientras que otros países como El Salvador han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Miren, la evolución tecnológica ha llevado a Bitcoin a seguir evolucionando, con mejoras como Taproot, que se activó en el 2021, mejorando la privacidad, la escalabilidad y la funcionalidad de los contratos inteligentes dentro de Bitcoin. El 10 de enero del 2024 fueron aprobados los ETF de Bitcoin en los Estados Unidos. Esto fue histórico. Esto llevó el precio a dispararse. El visto bueno del regulador norteamericano fue largamente esperado por la comunidad y por quienes deseaban invertir desde el mundo institucional o empresarial. Hoy en día hay 9 fondos que administran más de 24.259 millones de dólares en estos ETFs. Miren, Bitcoin ha inspirado una oleada de otras criptomonedas y tecnologías blockchain. A menudo se considera una cobertura contra la inflación y un símbolo de libertad financiera, aunque sigue siendo altamente especulativa y volátil la moneda. Un abanderado de Bitcoin es hoy en día Michael Saylor, quien ha creado una estrategia apalancada de inversión a través de su empresa MicroStrategy, que ha multiplicado por más de 40x el valor contable de su empresa en menos de 5 años. La historia de Bitcoin continúa, marcada por ciclos de auge y caída, un creciente escrutinio regulador y una continua batalla por la legitimidad junto a su estatus de herramienta financiera revolucionaria. Justo este martes se eligió en Estados Unidos a un presidente quien se declaró pro Bitcoin y cree que su país debe tener una reserva monetaria basada en Bitcoin. Algunos de estos Bitcoins han sido confiscados en diferentes procesos judiciales. La elección de Trump impulsó a la moneda a sobrepasar el máximo histórico de $73,000 y sigue de aquí en adelante el bull run del 2024 y 2025. Incluso hoy tocó los $76,000. Donald Trump estuvo presente en la conferencia anual de Bitcoin y les aseguro que atrajo los votos de los tenedores de cripto en todos los Estados Unidos, que hoy suman más de 52 millones de norteamericanos. Acá les dejo el video donde comenté su intervención en esa conferencia, la cual fue histórica. Por favor, no dejen de comentar el video y suscribirse al canal. Regálenme un like. Muy buenas noches, espero que esta información les haya servido mucho. Chao.